Muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Mano a Mano. Esta semana, bueno, pues como no podía ser de otro modo, los tenemos que ocupar, yo creo que de una preocupación que ahora mismo tenemos, no solo los líderes políticos tienen, sino que, bueno, que tiene toda la opinión pública española y de parte del mundo, y es que hace una semana del ataque conjunto de Israel, Estados Unidos sobre Irán, en un conflicto que decían que iba a durar pocos días, que lleva ya una semana y que se ha cobrado ya 1.000 muertos aproximadamente, que se ha extendido a 13 países, que está afectando al comercio internacional y que además está provocando, pues como pasa siempre con estas cosas, problemas en las bolsas y una subida, una escalada de los precios de la energía. Por tanto, es una guerra con una extensión bastante importante y que nos afecta como todas, como sucede siempre en estos casos, en el ámbito doméstico, porque vamos a dejar sentir sus efectos. Y una guerra además que la inician dos líderes que ya son, bueno, iba a decir que son expansionistas y que no le tienen ningún aprecio a la vida humana, todo lo contrario, como Netanyahu y Donald Trump, de los que casi podríamos decir que son dos delincuentes a falta de sentencia judicial en el caso de Netanyahu, porque hace falta que deje de ser presidente para que pueda ser investigado, pero que ha sido responsable del genocidio de Gaza con 70.000 víctimas, a las que ahora viene a sumar otras más. Y bueno, el caso de Donald Trump, que ha sido incluso condenado en su país y que sin embargo, pues vemos cómo no tiene límite y el desprecio por la legalidad internacional, como ya pasó en el caso de Gaza, pues va a ser otra vez. Iba, iba a decir bueno, es que es una obviedad, es que ya el derecho internacional ni lo reconocen, sino que se ponen de acuerdo para atacar cuando lo consideran conveniente sin tener ningún tipo de reparo por los organismos internacionales, ni siquiera por buscar una justificación en derecho internacional, aunque no la haya, pero es que ni siquiera se están preocupando porque aquí es totalmente absoluto el desprecio hacia las reglas, ¿no? Donald Trump hace ya un año que nos aseguraba cuáles eran todas sus intenciones, pero a mí me sigue sorprendiendo, Javier, porque es que cada día nos levantamos o casi cada semana con un nuevo objetivo y sin ningún tipo de límite, ni freno ni control, va a por él sin reparo. Y en este caso, además, desprecio de la legalidad internacional y desprecio, además, de la propia legalidad interna, en el Ah, caso de Trump. sí, sí, un mundo sin reglas, Eso es. un mundo sin reglas. Este es el nuevo orden internacional que le interesa al presidente de los Estados Unidos. No existen reglas. Y por lo tanto yo no tengo limitación alguna y en cada momento el límite es mi conciencia. Ya se lo dijo en una entrevista a los periodistas del New York Times que dio, y le dijo, ¿cuál es su límite? El límite es mi conciencia. Yo no reconozco ningún otro límite, ni en el derecho internacional, ni en la Constitución americana, ni en el derecho interno, sino que será mi conciencia la que me hará tomar una decisión y saber hasta dónde puedo llegar o dónde me tengo que detener, ¿no? Entonces, este es el primer conflicto de la nueva situación en que nos encontramos desde hace unos años, pero este es el primer conflicto donde lo pone claro, se queda claro, ¿no? En el conflicto anterior, que podríamos tomar como punto de referencia, que es el de la guerra de Irak, en aquella guerra allí hubo un debate muy importante Claro. en Naciones Unidas y aunque no se consiguió el apoyo del Consejo de las Naciones Unidas, Estados Unidos intentó convencer a las Naciones Unidas, al resto del mundo, que realmente había que hacer lo que hizo en la guerra de Irak, ¿no? Y se encontró pues con el apoyo de algunos países, desgraciadamente también el de España, presidido en ese momento el Consejo de Ministros por José María Aznar, pero tuvo en contra la posición de Alemania, de Francia. Y bueno, y de la mayoría no consiguió el apoyo, pero lo intentó. En aquel momento, Claro. por lo menos, lo intentó y además la guerra en Irak tuvo con una serie de aliados que participaron directamente también con las fuerzas de Estados Unidos en la guerra de Irak. En este caso, aquí se ha hecho se ha tomado la decisión de no contar en absoluto. No contar en absoluto, en primer lugar, con la Constitución americana. La Constitución americana deja claro que la decisión de hacer la guerra la tiene el Congreso y que después el presidente tiene la competencia de mandar las tropas. Es el comandante en jefe, pero ejecuta una decisión que ha sido adoptada por el Congreso. Es decir, esto está clarísimo en la Constitución y esto es lo primero que se ha saltado Trump a la torera
siguiendo lo que él dijo desde el primer momento, el enemigo interno, entre el enemigo interno, el más grave es el enemigo interno, y yo al que tengo que neutralizar es el enemigo interno. Una vez que yo no tengo controles a partir de la propia Constitución americana y de los que existen en el sistema político americano, ya después, pues soy un autócrata que decido lo que quiero hacer y que no me encuentro con que tengo que responder ante nadie, ¿no? Entonces, esta es la primera dimensión. Hay una dimensión en este conflicto que es la dimensión internacional y en la que se pone de manifiesto el nuevo momento en el que nos encontramos. No hay reglas. Exacto. No hay reglas y por lo tanto, al no haber reglas, es la ley del más fuerte y aquí estamos, pues nosotros, Estados Unidos, Israel, haciendo lo que nos parece que tenemos que hacer, ¿no? Esta tiene una segunda dimensión, el mundo ahora mismo, que es la dimensión europea. Para nosotros Claro. tiene una dimensión que es la dimensión europea. ¿Qué hace la Unión Europea? ¿Qué hace la Unión Europea en una situación como esta? ¿Cómo reacciona la Unión Europea en una situación como esta? Y bueno, ahora eso es una de las cuestiones que se está debatiendo y que vamos a ver qué acaba sucediendo si esta situación de guerra en Irán se prolonga y es necesario ir viendo cómo nos posicionamos, ¿no? Y luego está la dimensión interna de cada país miembro. Y en el caso de España, pues nos encontramos con que el presidente del gobierno es quien ha abanderado el no a la guerra y el que realmente ha tenido hasta ahora la, la digamos que la valentía de tomar una decisión que le ha supuesto un enfrentamiento con los Estados Unidos que está intentando convertir a España en el único obstáculo contra el que hay que dirigir eh, todas las fuerzas que se ponga y que está intentando que España, dentro de la Unión Europea, deje de ser un aliado que se le considere como un aliado estable y, en fin, tanto en la Unión Europea como en la OTAN, y por lo tanto tenemos tres dimensiones, la puramente internacional, más global. Las Naciones Unidas no están jugando ni el más mínimo Claro. papel, ni siquiera se tiene la deferencia de intentar dirigirse y explicar por qué se hace la guerra. Tenemos Sí. la dimensión europea en la que ahora mismo pues vamos viendo posiciones distintas. En la opinión pública parece que muy claramente en contra de la guerra, y en los distintos gobiernos pues están ahora mismo eh, valorando a ver qué posición toman sin que realmente se tenga una posición clara e inequívoca y desde luego en ningún caso una posición como Unión Europea. Y en el caso de España nos encontramos con que el gobierno tiene una posición. Parece que no, según las encuestas, muy mayoritariamente apoyada por la sociedad española, pero con las derechas españolas poniéndose fieles a Trump y en contra del gobierno de España y de la posición de España. Entonces, esas tres dimensiones están ahí y van a seguir estando, van a continuar Sí. estando, y bueno, y ya veremos a ver con el curso de los acontecimientos por dónde van saliendo las A cosas, mí ¿no? me ha sorprendido mucho porque es verdad que nosotros, en el fondo, te das cuenta que este Partido Popular es heredero directo de la posición de Aznar en la cuestión de Irak, en la guerra de Irak. Yo creo que si nosotros tuviéramos a Feijóo en el gobierno, le hubiera encantado estar en un rancho o estar en las Azores poniendo los pies encima de la mesa con Trump, porque me sigue sorprendiendo que un partido popular que se supone democrático y que ha sido un partido de Estado, porque ha sido un partido de gobierno en España, esté al lado de un líder político, no solo que todos sabemos, bueno, que nos va a llevar al desastre, que nos puede llevar al desastre, que está jugando con su fuerza, y con su poder a su antojo y utilizando los estados y las cuestiones de derecho internacional, pues únicamente para intereses particulares, sino que es que en un caso como este, el que el desprecio absoluto a las cuestiones internacionales hace que ni siquiera se preocupe, lo decías tú, ni siquiera hay una preocupación por justificar, no es que haya armas de destrucción masiva, por lo menos en Irak lo intentaron convencer de una mentira, que luego se vio que era una mentira, se intentó llevar el asunto a Naciones Unidas, ahora se pasa totalmente y Feijóo está al lado de Trump. A mí me sorprende que un partido que ha sido de Estado no tenga reparos en decir que está al lado de un tipo como este, que además todas las acciones que emprende están en contra de nuestros intereses nacionales y sobre todo como miembros de la Unión Europea, no solo por las repercusiones comerciales en cuanto al precio, en cuanto a las vidas humanas
es lo más importante, sino porque no tienen ningún tipo de estrategia para lo que tiene que ser la posición de España en el mundo. Es que les da igual, todo vale contra Sánchez y como Sánchez ha dicho una cosa, y a mí me preocupa y me planteo qué pasaría si este conflicto nos pilla con un gobierno del Partido Popular y Vox. La situación hubiera sido totalmente distinta porque la sumisión en la que estamos viendo a estos líderes, a mí no es que, no voy a decir que me repugne políticamente, es que me da miedo como ciudadano. Sí, vamos, es decir, está claro que si ahora mismo hubiera un gobierno de las derechas en España, pues estaría en la posición más favorable a Estados Unidos. A Estados Unidos, por supuesto, no habría puesto el más mínimo obstáculo a la utilización de las bases españolas para participar en esta guerra contra Irán y por lo tanto estaríamos en una situación que fue la que tuvimos en la guerra de Irak, pero ahora corregida y aumentada. Claro, Corregida y aumentada, efectivamente. porque entonces era el presidente Bush, que era el presidente, bueno, no estábamos de acuerdo con Bush, pero entre Bush y Trump hay una diferencia Hay un tremenda. abismo. Una diferencia tremenda. Bush participaba de un mundo en el cual pues había unas reglas y había un respeto por la legalidad internacional, o por lo menos Una apariencia. se intentaba dar una explicación y entrar en diálogo, aunque al final se tomara una decisión unilateral de ir adelante con los que quisieran seguirlo y no se consiguió que el apoyo de la legalidad internacional y de Naciones Unidas a la intervención en Irak, ¿no? A la guerra en Irak. Pero por lo menos había un debate, por lo menos había un debate y por lo menos había una intención. Y aquí no, aquí ya simplemente no hay absolutamente nada que consultar con nadie y simplemente ustedes tienen que seguirme. Cuando yo tomo una decisión, ustedes tienen que seguirme. Y eso, desgraciadamente, está puesto a la Unión Europea ante el espejo. Es decir, bueno, vamos a ver cómo reacciona. Y ahora estamos viendo que estamos en esa fase en la que, por ejemplo, Francia, pues Macron ya también se está poniendo en contra de la posición de Estados Meloni, Unidos. Giorgia sí, Meloni está que ha ahí sido muy diciendo que ahora importante. tiene. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Sí. Giorgia Meloni, porque en Italia hay un referéndum a finales de este mes sobre el Poder Judicial y entonces es muy importante ver cómo reacciona el pueblo italiano cuando se le pide una confianza por parte del gobierno, aunque sea en un asunto completamente distinto, si está Bueno, pero adoptando claro, una mide el posición. apoyo, claro. Claro, claro. Entonces, la vergüenza que está pasando el canciller alemán, al que la propia prensa de su país le está afeando cuál fue su conducta en la Casa Blanca el otro día. Y entonces, estamos viendo, hay una situación ahora mismo en el interior de la Unión Europea de un movimiento Sí. que ya vamos a ver por dónde acaba. Es decir, o sea, esto no está cerrado ni muchísimo menos, sino que tendremos que ver qué es lo que pasa y si realmente la Unión Europea entiende que hay otros problemas. Por ejemplo, si se cede aquí y se acaba actuando simplemente como un perrito faldero de los Estados Unidos, que si llega el momento de Groenlandia, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa? Exacto. ¿Qué A mí es puede que lo pasar? que más me preocupa, o una de las, no lo que más, una de las cosas que más me preocupa, porque aquí nos preocupa todo, es eso, ¿no? Cómo desde que Trump llegó al poder, ¿no? Pues se nos está evidenciando las debilidades de la Unión Europea, que claro que no ha llegado a ser una confederación completamente, que hay muchas posiciones encontradas y que es difícil encontrar la unanimidad, sobre todo la autonomía estratégica y la unidad de acción, que hemos hablado muchas veces que era lo que a nosotros nos podía dar fuerza y poder frente a Estados Unidos. Y eso lo sabe Estados Unidos y por eso ataca la línea de flotación de la Unión Europea, intenta separar a los países, dice que es su enemigo, porque lo que no quiere es un ente tan fuerte económica y políticamente como, y además contrario a sus intereses, claro. Y veremos, ahora ah, tenemos varias cosas. Tenemos elecciones municipales ahora en Francia, en este Sí. mes. Tenemos las elecciones en Hungría, que ya veremos a ver qué es lo que ocurre con ellas, etcétera. Es decir, o sea, en la Unión Europea hay ahora mismo un forcejeo que Estados Unidos ha hecho una apuesta por todos los partidos de extrema derecha que lo que quieren es cargarse prácticamente la Unión Europea y por lo tanto y lo ha dicho expresamente en su agenda de política internacional, lo ha dicho públicamente, hay partidos patrióticos, los que llama partidos patrióticos, porque donde está el partido Vox, está Santiago Abascal, está la Hungría de Orbán y están algunos otros de extrema derecha que realmente tienen una presencia
importante, pero desde luego no son mayoritarios en el conjunto de la Unión Europea y que, por lo tanto, Y este vamos. asunto puede suponer un revés, ¿eh? Porque Este, yo creo que las encuestas, la opinión pública española tiene muy presente lo que sucedió en la guerra de Irak. Las manifestaciones del no a la guerra no solo fueron multitudinarias, fueron muy transversales. Y yo creo que el sentimiento en el pueblo español es de no participar en conflictos de este tipo. Y veremos a ver, eso pasa en otros países de la Unión Europea, y que acaba provocando esto, cuánto dura además, porque ya llevamos 1.000 víctimas, pero es que llevamos 7 días. Veremos a ver si esto avanza, qué efectos va a acabar teniendo sobre las economías nacionales, sobre la forma de vida, cuando tienes que llenar el depósito, cuando tienes que ir a la compra y ves que ha subido más el precio de la cesta, y veremos a ver si esto no penaliza también a los gobiernos que están siendo más tibios en la Unión Europea. No sabemos, vamos, ahora mismo estamos en el comienzo, Incertidumbre. o sea, esto puede parecer que un poco lo que fue el inicio de la guerra de Ucrania, ¿no? Que se pensaba que en una semana Rusia iba a invadir Ucrania y se iba a tragar por completo, y ahí llevan ya más de 4 años y el frente prácticamente está estabilizado, y lo que consiguió Rusia en el primer momento es lo que ha conseguido y Es no lo que ha consigue tenido. más y Sí. está. Y ahora aquí empezamos y ahora ya veremos a ver cuánto tiempo, cuánto tiempo. Esto se pensaba, la idea que ha transmitido, y lo ha dicho expresamente el presidente Trump, o sea, que con la exhibición de fuerza que hacía era suficiente para que los otros se rindieran. Para que, mira, Y no se ha tenéis que rendido rendiros nadie. porque no tenéis absolutamente nada. Claro. Cuando ha decidido no rendirse, han empezado a hacer, a atacar y a hacer la guerra directamente. Y ahora vamos a ver cuánto tiempo lleva. Y porque además Estados Unidos podría empezar a tener un problema de falta de armas, de suministro de armas pronto, porque en esta semana pues se decía que muchas de las reservas que hay, es verdad que se les suministra armas a un ritmo increíble, está suponiendo también un desembolso de dinero importantísimo, pero veremos también qué ritmo puede aguantar, porque claro, tenemos brechas abiertas en 12 países. Vamos, yo creo que Estados Unidos Se puede. tiene, tiene recursos para... Si, lo que ocurre es que la devastación que tendría que imponer sería de tal magnitud que ya veríamos, ¿no? Que ya veríamos qué es lo que ocurre, porque hasta ahora están haciendo monstruosidades, ¿no? Pero esto, según dicen, esto no es nada para lo que Claro que viene. pueden hacer. Lo que dice, pero bueno, ¿hasta dónde se puede llegar en eso? Pues eso ya lo veremos. Veremos. ¿Cómo se reacciona frente a eso en los demás países del mundo en general? Pues ya lo veremos, ¿no? Y veremos su Desde luego, opinión pública también, ¿no? Aunque no sabemos claro, si a Trump le importa también. mucho. Pero no, eso no, 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 sí, sí, pero la República Americana está en contra. O sea, Sí, por eso las que encuestas veremos a ver qué efecto están tiene eso claramente en en las contra, ¿no? elecciones Entonces, de por mitad de eso mandato. aquí estamos en un momento de estos en los que, según se toma una decisión u otra, pues ya te queda la posición estratégica de los distintos países y la Unión Europea queda marcada por la situación, por la decisión que acaben tomando en relación con esto, ¿no? Con esta guerra, ¿no? Y entonces ahí estamos, y esa es la. Yo creo que el valor de la posición del presidente del Gobierno de España es haber fijado un punto de referencia distinto al que todos puedan remitirse a la hora de intentar tomar una decisión, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. O sea, Pedro Sánchez se ha convertido en la némesis, como lo decía el New York Times, de Donald Trump. Es decir, Sí, el enemigo que se le enfrenta y le dice, no estoy de acuerdo por razones de principio con lo que usted está haciendo. Y sí, no estoy dispuesto a ceder, no estoy dispuesto a ceder la posición. Estoy dispuesto a participar con la Unión Europea, puedo mandar una fragata a Chipre, puedo claro, hacer cosas que defensiva. tengan que ver con la protección del espacio de la Unión Europea, pero no estoy dispuesto a que nosotros nos incorporemos ya a la estela que usted está marcando, porque no estamos de acuerdo ni en el fondo ni en la forma. Ni en el fondo ni en la forma. Aquí no se puede. Y bueno, yo creo que ese es el valor que tiene ahora mismo. Vamos a ver cómo se desenvuelve el tema dentro del Estado español. Vamos a ver si este tema llega al Congreso de los Diputados y hay un debate en el Congreso de los Diputados, y a ver qué alternativas se plantean en el interior del Congreso de los Diputados en relación con este tema. A mí me Sí, gustaría ver si Feijóo
y compromete al Partido Popular como un partido que considera que hay que ponerse a los pies de Estados Unidos y que hay que seguir la estela que marca Trump, o por el contrario, adopta una posición distinta. Ya sabemos que Abascal va a ir por donde va a ir, ¿no? Pero Sí, eso está ahí y eso va a estar en todos los países de la Unión Europea que van a tener que ir pronunciándose sobre el tema sobre y esto. por lo tanto las relaciones también con los Estados Unidos, con la OTAN. En fin, que estamos en una situación en la que no ¿Por sabemos dónde va a qué, salir esto? pero donde la posición española está fijada y yo creo que de una manera Es que la cuenta correcta. y que vamos a ver si la Unión Europea acaba poniéndose, en qué posición acaba poniéndose la Unión Europea, que es al fin y al cabo lo que a nosotros ahora mismo nos afecta de manera más inmediata, porque de esta crisis vamos a tener que responder también como todas las crisis últimas que han ido viniendo. Todas estas crisis son ya de una magnitud que va mucho más allá de cada Estado nacional y por lo Claro. tanto donde la Unión Europea tiene que al final retratarse Hacer una y respuesta decidir. Y conjunta, entonces claro. vamos a ver cómo es esa respuesta, cómo es esa respuesta y qué posición es la que acaba decantándose, ¿no? Y en esas estamos, pero tenemos los tres niveles. En el nivel internacional, pues ya sabemos que no hay reglas y ya sabemos que Estados Unidos nos tiene en el punto de mira. En el nivel europeo, ahí andamos, ahí andamos viendo a Viendo a ver ver qué por dónde pasa. salga. Y Sí, en el nivel español, pues también, ahora mismo, aunque la posición del gobierno está clara, y yo creo que la posición de la sociedad española también también. está clara y va a estarlo más conforme vaya pasando el tiempo. Sí, El totalmente paso de del acuerdo. tiempo, el paso del tiempo, yo creo que en este caso juega a favor de la posición del presidente del gobierno y no de la que están manteniendo los señores Feijóo y Abascal, ¿no? Muy bien, pues seguiremos atentas como no puede ser de otro modo, ¿no, Javier? Vale, Muy bien, seguiremos venga. atentos y preocupados y angustiados en algunos Y momentos. angustiado, qué remedio. Buen sábado. Adiós.